Comenzamos el programa del día de hoy. Bienvenido a esta casa Buena Vida, hablando de una técnica que permite extraer grasa de otras partes de su cuerpo y tratarla para inyectar en ese mismo momento en las áreas que se quieren mejorar realmente. Y se llama lipofilling. Es como un injerto de grasa en el cuerpo. Bueno, hay maneras y maneras de hacerlo. Áreas y áreas. Se puede hacer en el área de las mamas, o sea, en los senos. También en algunas partes del cuerpo que hay personas que quieran mejorar su apariencia, la textura de esas áreas. Dejemos que sea nuestro colaborador de esta casa, el doctor cirujano plástico, el doctor Rafael Gottenger, que nos explique. Doctor, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias. Dios mío, como hay técnicas diferentes cada vez que apuntan más a la naturalidad de utilizar lo mismo de nuestro cuerpo. Correcto. En este caso lo que se hace es con una técnica de liposucción. Se extrae la grasa, usualmente de la barriga o algunas partes que hay exceso de grasa, se procesa la grasa y se inyecta. Esa inyección, por ejemplo, lo acabas de nombrar, puede ser utilizada en los senos, se usa mucho en cáncer de seno, pero también hay una moda hoy en día, hay muchas mujeres que quieren quitarse los implantes y una opción entonces es de colocar grasa. Ahora bien, yo no puedo llenar un hueco de una mama que haya un implante totalmente en una sola vez, porque como es un injerto, ese injerto tiene que sobrevivir estando en un área donde hay circulación que le va a nutrir para sobrevivir. Entonces, en estos casos hay que hacerlo en varias etapas, poco a poco llenando el seno de grasa. Eso quiere decir, vamos a poner el ejemplo que usted mencionó de esa mujer que se está quitando el implante ahora, que se está haciendo lo que se llama el explante, que hay como muchas personas que han optado por eso en este momento, ¿verdad? Sí, correcto. Ahora, básicamente, si esa persona quiere tener el mismo volumen de mamas que tenía antes con el implante, tiene que hacer diferentes tipos de cirugías y procedimientos con la grasa de su cuerpo, pero no puede ser en una sola vez. A menos que sea algo muy pequeño, lo que tenía puesto, si es mucho más grande, ese injerto no va a sobrevivir, porque hay que colocarlo en áreas que tengan circulación sanguínea. Y yo no puedo llenar un hueco con pura grasa, ese centro de la grasa se va a morir, no va a poder sobrevivir. Entonces tengo que colocarlo donde haya un tejido vascularizado, llámese músculo o tejido mamario, que pueda agarrar e integrarse y sobrevivir. Ahora, básicamente la grasa de nuestro cuerpo está lista precisamente para que sea extraída del lugar que no queremos e injertada en los lugares que sí queremos. Sí, porque es un tejido vivo, son células. Hay que acordarse que la grasa así aumente o baje de tamaño cuando uno hace ayuno o come mucho y aumenta o pierde de peso. Esas son células que al agarrarlas con la liposucción uno las transfiere y estas células toman el lecho vascular que está ahí, el lecho de circulación sanguínea, y vuelven a crecer o bajar ahí donde se encuentren. Ahora, básicamente, ¿hay alguna contraindicación para que... Ahí estamos viendo en pantalla. Eso que estamos viendo ahí, descríbeme qué es, doctor. Eso posiblemente es la parte de la liposucción que están... Vemos las células como la cánula la está chupando y las células de grasa la están acumulando. Eso se coloca en un aparato que ayuda a filtrar, porque hay mucho también contenido de tejidos que no hacen falta, se procesa, se limpia y entonces ahí está la área de liposucción, en una pierna por ejemplo, se está quitando ahí la grasa para tomar esa grasa, purificarla y después colocarla de vuelta. ¿Hay alguna contraindicación de personas que no sean calificadas para este tipo de procedimiento? Como en toda cirugía, hay que ver cómo está la condición médica del paciente, la condición general, alguna enfermedad que prohíbe hacer cirugía, pero usualmente, como es tejido propio, si la persona está bien, no hay ninguna contraindicación. Exactamente, ¿qué tiempo demora entre una cirugía y otra para poder llenar todo el espacio que la paciente quiere tener en su copa, en el seno? Porque como acabas de decir, no puede ser en una sola cirugía. Bueno, sabemos que hay un porcentaje, usualmente entre 10 a 20% de esa grasa no va a pegar. Entonces le debe esperar aproximadamente 3 meses entre una y otra para ver qué se integró y qué no, y ahí podemos proceder a la siguiente etapa. Está más de moda ahora, en este momento, que hay muchas personas haciéndose el explante. Está más ahora frecuente que la mujer elija este tipo de cirugía de aumento de senos con su propia grasa que la cirugía con implante. Sigue siendo más común la cirugía de implante, sin embargo, mucha gente lo pide, pero cuando hablamos de que son varias etapas, van directamente de vuelta al implante. Hemos visto muchas mujeres con la grasa puesta en sus glúteos, también implantada en los glúteos. Y ha habido mucha controversia también con eso. ¿Cuál es la diferencia entre implantar la grasa en los glúteos y la grasa que se implanta en las mamas? La grasa, la técnica es la misma, es agarrar la grasa, procesarla e inyectarla.
La diferencia está en que al comienzo, cuando se empezó a hacer el injerto de grasa en los glúteos, era en el músculo glúteo, donde hay grandes vasos. Esto ha producido una gran cantidad de complicaciones y mortalidad. Sabemos que la estadística está en 1 en cada 2.000 pacientes, que es muy, pero muy alto. Ahora la tendencia es a ir a colocar el tejido subcutáneo, en el tejido que está por encima de los músculos, y aparentemente está mostrando que es mejor. Yo, por ejemplo, no hago esa técnica porque para mí un riesgo de 1 en 2.000 es muy alto esa estadística. Estamos hablando de los glúteos. De los glúteos, sí. Ya, me encanta que digas que no la haces. Y a diferencia de los mamas, cuando uno quita un implante hay una cavidad, que ahí es donde yo digo que no pegue la grasa. En el glúteo tenemos una cavidad cerrada, donde, como dije, ahora se hace a nivel del tejido graso. Anteriormente, cuando comenzó la técnica, a nivel glúteo del músculo, y esto causaba muchos problemas por trombos que podían ir a los pulmones y hasta fallecer el paciente. Ya que te tengo aquí, te quiero preguntar, cuando vamos a escoger un cirujano plástico para asuntos de glúteos, debe ser especialista en glúteos, ¿verdad? Eso es importante, y también que sea certificado por el American Board of Plastic Surgery, el Board de Cirugía Plástica de los Estados Unidos. Igual que cuando vamos a escoger un cirujano para las mamas, que aunque sea cirujano plástico general y haga otras cosas, nosotros tenemos que investigar que su especialidad, que tenga miles y miles de casos hechos en mamas. La palabra clave, doctora, es la que dijo, investigar. ¿Usted sabe cuántos pacientes me preguntan si uso certificado del borde de cirugía plástica? 0. Entonces, nadie lo pregunta. Nadie lo pregunta. Lo que preguntan es el precio. El precio y lo que vende publicidad. Pero es importante saber quiénes son los casos, cuáles son las complicaciones, dónde trabaja, si es un lugar que tiene un quirófano que esté certificado por los diferentes certificados que existen, para estar seguro que es con seguridad que se va a hacer la cirugía. No en un lugar donde no tengamos ni siquiera una anestesia hablando de anestesia. Son cosas muy importantes que hay que preguntar siempre. ¿En la carita también podemos aplicar esos injertos de grasa? Sí, porque cuando hacemos cirugía en la cara, por ejemplo, agarramos la piel, la estiramos y el músculo lo reforzamos, pero hay áreas como el centro de la cara y los pómulos que muchas veces se pueden complementar con grasa. Y esta grasa no es igual a los glúteos de la mama, donde es más gruesa, es nanograsa, que se fragmenta más para que no queden grumos de grasa. Nano es partículas muy pequeñas de grasa, sí. ¿verdad? ¿Qué me dices de eso que estamos viendo en pantalla, el antes y el después? Es un paciente que tuvo un facelift, y si vemos entonces la parte del cuello está mucho mejor, pero si nos detallamos en la parte de los surcos alrededor de la cara, vemos cómo están suavizados con el injerto de grasa. Ahora, yo te puedo decir, eso lo he aprendido con los años, que la parte lateral es donde realmente se ve los años de la persona, cuando se va bajando del pómulo hacia abajo. Y aquí lo que has podido lograr es que el cuello se mejore y que el lateral esté definido, ¿verdad? Eso es importantísimo. Lo que llamamos en inglés los jaws, no sé cuál es la traducción en español, que es el área que está a la parte anterior de la mandíbula y el ángulo del cuello. Eso, al estirarlo, nos hace una redefinición de lo que es una cara joven. Con los años, la elasticidad y la gravedad hacen que vaya cayendo. Todo se baja. Todo se baja. Todo va hacia abajo, doctor. Entonces, esta parte de aquí, ¿verdad?, es la que tenemos que mantener como definida. Eso se define, y también el volumen que nos da la cara de vuelta, porque hay muchas áreas de atrofia. Todo se va chupando con los años, y es uno de los signos en la cara. Entonces uno puede colocar grasa en diferentes áreas para que se vea mucho más juvenil. Ya. Ahora, el impacto que ocasiona realmente, como vimos en pantalla, es refrescar la cara. La idea es que se vea fresco y natural. Y que la gente no sepa qué pasó, pero te ve bien. Exacto, que nadie se dé cuenta, sí. Hay cosas que no sean exageradas, sino que se vea, ¿qué te hiciste? Te veo como fresca, pero no darse cuenta que tuve una cirugía. Ya. ¿Las personas que eligen de qué área extraer la grasa, o usted como especialista recomienda? Usualmente el médico es el que ve la mejor área que hay la grasa. ¿Porque hay diferencias de áreas de grasa con mejor calidad en la grasa para poderla injertar? La consistencia de la grasa, el área de la grasa, hay grasas que no son muy buenas para injertar. Uno las determina, las marca y le dice al paciente dónde va a tomar la grasa. Y básicamente en esa área después, ¿qué pasa? Eso es grasa que... La grasa son células, como dije antes. Hay células que están como inactivas, muy chiquitas, y hay células que han crecido. Uno usualmente agarra las que han crecido. Esas células que uno quita no existen más. Pero sí existe la posibilidad que la gente pregunta, doctor, ¿después de la posición puedo engordar? Sí puedo engordar, porque las que están durmientes, que no se han desarrollado, pueden siempre agarrar y empezar a crecer. Y el paciente dice, oye, doctor, pero me hizo una liposucción y tengo grasa de vuelta. No, la grasa que se tomó se fue, pero hay grasa que está durmiente ahí que puede volver a aparecer.
Qué interesante. Gracias, doctor Rafael Gottenger, por estar aquí con nosotros. Es una nueva técnica de aumento de senos, básicamente, y de mejoramiento, rejuvenecimiento y podríamos decir también refrescamiento del rostro, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo se llama de nuevo el procedimiento? Lipofilling o lipoinyección. Lipoinyección o lipofilling. Importante preguntarle al doctor si está certificado, ¿verdad? 100%. Es importante. Qué curioso que eso no lo preguntan. Yo soy doble certificado en Venezuela y aquí. Qué curioso que eso no lo preguntan, ¿eh? La gente ve más lo que es la publicidad. Una publicidad llama mucho más atención que averiguar quién es el médico. La verdad que me da risa. ¿Y el precio? Van con el más barato. Créanme que por 200 la gente se va a algo más barato sin saber si es lo mejor o no. Y sin saber quién es el anestesiólogo, que es el que tiene su vida en sus manos. Más que el cirujano, ¿eh? El que tiene la vida en las manos es el anestesiólogo, usted lo acaba de decir. Y hay veces que inclusive conocen al cirujano verdadero el día de la cirugía sin saber quién es. Eso está muy malo. Qué locura. Sí. Qué locura con las estéticas, ¿no? Es una locura. Es cirugía, es algo que tiene que ser bien hecho, bien planificado. El médico tiene que preguntar quién es el paciente, alguna enfermedad, alguna cuestión que pueda tener un problema en la cirugía. Son preguntas que hay que hacer al momento de la consulta. Gracias, doctor Rafael Gottenger, por estar aquí con nosotros. Importante, ¿eh? Está bien hacerse un arreglito, eso está muy bien. En algún momento todos tendremos que hacerlo. Sin embargo, hay que buscar con quién se hace.